La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, bienvenidos. Esto es A Pensar Más, Rosa María. Y bueno, estábamos escuchando al ministro del Interior en conferencia de prensa. Vamos a escucharlo un poquito más. Por favor, hay 18 denuncias penales por protestas en la huelga docente. No era un peligro para la sociedad, que los 28 acusados de Movadef podían seguir libres mientras durara el juicio. Hoy en día enfrentamos un problema nacional muy importante. El SUTEP se ha partido en pedazos. Disputas internas al interior del sindicato magisterial han hecho que el otrora sindicato único y después el sindicato unificado de trabajadores de la educación de Perú, el poderoso SUTEP, esté partido en pedazos, donde ningún sector controla al otro, donde ninguno tiene capacidad para organizar la vida sindical. En ese marco, miles de maestros, con justa razón, porque durante la época de bonanza económica extraordinaria que vivió el Perú en los últimos, hasta el año 2013, digamos, vivimos una bonanza económica extraordinaria, no se decidió aumentarles. Se decidió no aumentarles a los maestros. Nosotros estamos pagando las consecuencias, los peruanos, de una decisión que no compartimos. Nosotros pensamos que los maestros debió aumentárseles el sueldo porque era muy importante, habiendo el dinero que hubo. Bueno, estamos escuchando al ministro del Interior, Carlos Basombrío, hablando de las disputas internas del Movadef, es decir, del SUTEP, y sus facciones, ¿no? Y de sus facciones en todo el país, y ha instado a los fiscales del Perú a que tomen las acciones legales para contribuir al desenvolvimiento, ¿no es cierto?, del orden público. El tema es el siguiente, yo quiero empezar por ahí. El presidente de la República, y lo acaba de decir también Carlos Basombrío, ha dicho que durante 10 años no han habido aumentos de sueldos a los maestros. Durante 10 años, o que prácticamente no han habido aumentos de sueldos. Bueno, desde hace varios días, el general Daniel Mora está haciendo circular un cuadro muy significativo de los aumentos de sueldos a los maestros, donde está clarísimo cuándo ha habido el sueldo y cuándo no. Y eso creo que es bien interesante de compartir con ustedes. Es decir, en el quinquenio pasado, por más que el señor Basombrío y el presidente de la República estén desinformados o no quieran aceptar esa realidad porque les parezca pues desagradable, el aumento de sueldos a los maestros sí se dio. Podríamos llamar a Jaime Saavedra, que fue ministro de Educación, para que le explique al presidente cuáles fueron los aumentos de sueldo que sí se dieron en el quinquenio pasado. En el quinquenio en que no se dan aumentos de sueldo es con Alan García, es exactamente ahí. Pero luego de Alan García sí se dan. O sea, es como si el ministro Zavala, que en ese momento era ministro de Economía en el 2006, y el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski, se hubieran quedado en el 2006. Acá está, pero clarísimo, este cuadro se llama índice, yo lo he retuiteado, Eduardo lo ha retuiteado, lo estamos retuiteando por todas partes, se llama Perú, índice salarial de los docentes según gobierno del año 1 al año 5. Y la curva más elevada, más alta, más grande, la que sobresale por encima de todo, son los 5 años del gobierno Humala. O sea, es que me expliquen eso. Está clarísimo. ¿Dónde se va en picada el sueldo de los maestros? En el primer gobierno de Alan García. No hay que ser un genio para saber eso. Pero en el segundo gobierno de Alan García, no sube mucho, sube prácticamente nada. Y de donde se dispara, si tú ves el cuadro acá, se lo voy a presentar a Ismael, es en esta línea azul donde se dispara el sueldo del gobierno de Humala. Entonces, no es verdad que los sueldos de los maestros no han tenido incrementos en los últimos 10 años. Eso es mentira. Y si el gobierno lo repite como excusa, ¿qué dice el maestro que está en huelga? Ah, no se han dado cuenta de que los han aumentado.
vamos por más, pues. ¿De qué estamos hablando? La escala salarial está clarísimo. La fuente está adaptado y actualizada por GRADE. GRADE es una organización de investigación científica, académica. Yo no creo que Pedro Pablo Kuczynski desconozca a GRADE, ni Fernando Zavala desconozca a GRADE, ni tampoco que lo desconozca el señor Basombrío. O sea, GRADE es una institución seria. El cuadro está aquí. Yo lo voy a seguir retuiteando todas las veces que sean necesarias. O sea, no pueden ser tan burros. O sea, este cuadro es clarísimo. O sea, no es que no se le haya subido a los maestros. El gobierno que más le subió a los maestros fueron en los 5 años anteriores. Es verdad que en el gobierno de Toledo, efectivamente, hubo un aumento importante. ¿Por qué? Porque los sueldos venían atrasadísimos. Pero atrasadísimos. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Fujimori, ahí, efectivamente, en Fujimori 1 y Fujimori 2, se mantuvieron muy atrás. ¿Por qué? Porque venían del subsuelo en el que los dejó Alan García primero. ¿Ok? Entonces, en el histórico, o sea, Velasco, ¿no es cierto? De verdad. Bastante detallado, ¿ah? En el tiempo y todo, ¿eh? Velasco está más cercano, si quieres, ¿ya?, a Humala, ¿no? Y ya Fujimori 1, que se acercó un poquito. Pero el índice más alto de aumento de sueldos de maestros ha sido en el año 5 de Ollantumala. ¿Quién era ministro? Saavedra. Pregunta, ¿alguna vez mientras el ministro Saavedra fue ministro, hubo huelga de maestros? Y estuvo 3 años de ministro, no 5 meses. 3 años. ¿Alguna vez hubo huelga? No hubo huelga. ¿Por qué no lo llaman y le preguntan si fue ministro de este gobierno también hasta que lo votaron? Hasta que lo votó el fujimorismo. ¿Por qué no lo llaman y le preguntan, oiga, ¿sabes qué? Disculpa, ¿no? Yo sé que estás en el Banco Mundial ocupándote de la educación planetaria, ¿no? Pero ¿podrías darnos una manito para, ¿no? ¿Cómo hacías para que no te hicieran huelga? Además, varias cosas. La semana pasada, no sé, yo escuché mal, ¿no? Pero yo escuché, se acabó la huelga, ¿no? ¿Te acuerdas que escuchamos? Sí, claro. Todos regresan a clases. No, habían arreglado con el Cusco. Entonces pensaron que como habían arreglado con el Cusco, que eran los que más tiempo estaban en huelga, entonces ya pues los invitaron a Palacio, se tomaron su foto, hicieron su tecito, ¿no? Y en ese momento habían 10 regiones en huelga. Hoy hay 18, pues. Porque dijeron, ¿qué? Van a arreglar con... ni hablar. Todos, pues. Porque acá hay un problema combinado, hay un problema de reivindicación y hay un problema de liderazgo. Ahora, para hablar del liderazgo, el señor Pedro Castillo está hoy en primera fila en la foto del diario El Comercio. Es el que sale con el puño en alto gritando. La pregunta es, señora, de repente usted no ve la foto, pero si la ve, mírela bien y pregúntese, ¿qué debería enseñarle este señor a su hijo? Educación física, matemáticas, no sé. Yo lo veo en esa actitud y no me gustaría que le enseñe nada. No sé tú, Ismael, que tienes hijos chicos. Por supuesto que no. Definitivamente estos señores están dando una mala educación a todos. ¿Qué es esto? Lo de ayer nada más ha sido desastroso. Vamos por partes. Vamos. Ahorita vamos al Congreso ayer. La invitan a la señora Martens a que hable de educación, ¿no es cierto? ¿Qué implica la educación entre otras cosas? No solamente el conocimiento de ciertas materias, ¿no es cierto?, sino guardar ciertas formas, porque las formas son justamente parte de la buena educación. Mientras la señora hablaba, pegaban de alaridos, no se escuchaba lo que ella decía. ¿Y por quiénes pegaban de alaridos? Un piquete, entre los cuales se encontraban estos señores, ilustres invitados de la congresista Marisa Glave, del congresista Rosas, que se agarró a golpes con la policía para que no se llevaran detenido a una persona que no podía estar delante de la avenida Bancay. Es algo así como si yo le dijera a la ministra, ven, pasa, te invito a conversar con nosotros, pero voy a traer a los huelguistas para que te tiren piedras, ¿ya? Entonces, miren, si yo hubiera sido la ministra, me paraba y decía, es imposible continuar hablando porque lo que yo digo no se está escuchando eso. debido a los gritos de las personas invitadas, los señores congresistas.
Cuando los señores congresistas logren controlar a sus invitados, yo sigo hablando. Si no pueden controlar a sus invitados, yo no puedo seguir hablando, porque yo no he venido aquí a levantar la voz. Por lo tanto, me retiro. Y se quedó sentada, y hablaba, y sacaba sus cuadritos, sacaba su... Nadie la estaba escuchando. A esos que pegaban de alaridos no les interesaba escucharla. No les interesaba un pepino lo que la ministra dijera, porque ellos lo que querían es esto, lo que les haga el comercio, salir en la primera plana de los periódicos hoy. Decir, el dirigente soy yo, no el Comité Ejecutivo Nacional de SUTEP. Yo mando, yo soy, yo mismo soy. Yo rompo más, yo pateo más, yo me tiro al piso. Se tiraron al piso en el Congreso. Sí. Se revolcaban por el piso para que la policía no los saque. Esos eran los invitados de Frente Amplio, liderados por la congresista Marisa Glave. Mire, uno sabe a quién llevar a dónde, ¿no? Pero si tienes un invitado que pega de alaridos en un sitio donde tienes que escuchar, porque se supone que la han invitado a la señora ministra para escucharla, ¿no? Porque si no la han invitado para escucharla, ¿para qué la invitan? Pésimo manejo de todos, del Congreso, del Ejecutivo, un desastre. Y el presidente hoy, claro, invoca a los docentes, regresen a sus clases, con cierta firmeza hay que decir el mensaje, ¿no? Sí, pero no van a decir, no, pues, no nos da la gana de regresar a nuestras clases, ¿cuál es el problema? Que nos paguen 4.000 soles, no, regresamos a la OIT. Ya les han dicho, les damos 2.000 soles en diciembre, no nos da la gana. Entonces que les descuenten, pues, maldición, China, como ofrecieron que iban a hacer, ¿no es cierto?, a partir de lunes. ¿Les han descontado? No. ¡No! No, yo ayer lo decía en un programa que voy a tener que repetir hoy. Un gobierno, eso me lo enseñó, ¿sabes quién? Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay. Me decía, un país pequeño como el nuestro no se puede dar el lujo de no ser serio, porque dejamos de existir. Un país grande sí puede ser informal si quiere, no ser serio, ¿no? Los Estados Unidos pueden no cumplir su palabra. Uruguay no, Uruguay tiene que ser serio. Y lo mismo pasa con un gobierno débil. Un gobierno débil no se puede dar el lujo de no ser serio. Si tú dices que le vas a descontar, entonces le vas a descontar. No puede ser que la ministra de Educación diga que va a conversar con 2 representantes por cada región, escogidos por los parlamentarios. O sea, la representación del gremio magisterial es decidida por el Parlamento Nacional. ¿Es el Parlamento Nacional el empleador de los maestros del Perú? Por lo tanto, el seleccionador de sus representantes. O sea, ¿a qué hora nos perdimos? Yo ya no entiendo nada. Y además con el filtro nuestro, he dicho, claro, porque lo que está diciendo el ministro del Interior es que son terroristas. No todos, ¿no es cierto? Pero que hay personas infiltradas, y lo ha dicho el presidente también, de movimientos radicales violentistas. ¿Ya? ¿Cómo quieren que se lo ponga? ¿No es cierto? Entonces, o pónganse de acuerdo, o sí son, o no son. Si no son, entonces que los reciban. Si sí son... Ahora, acá hay otro problema más complicado aún, porque si ya no va a haber sindicato único nacional, o sindicato unitario de trabajadores de la educación peruana, ya no va a haber, y hay que lidiar con 25 regiones, entonces los que tienen que lidiar con esas huelgas son los presidentes regionales, porque ellos les descentralizaron la economía, la educación. Ellos son los que tienen que lidiar con el problema. Ayer han vuelto a paralizar carreteras, hay una lista larga en la República, en Puno, en Ancash, en todo el Perú, en todo el Perú. Entonces, por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Acá lo que tenemos en el SUTEP es lo que está pasando en toda la izquierda peruana y lo que está pasando en todos los niveles de representación en el Perú. Era inevitable que pasara también, ¿no es cierto? La unidad en el magisterio, en la conducción del magisterio se rompe. Bueno, ok. Ya. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? ¿No? Salir a decir que en 10 años no había aumentos. O sea, que su ministro Saavedra, cuando fue ministro en el gobierno anterior, no hizo aumentos. Pucha, qué feo, ¿ah? Yo de Saavedra no les contesto ni el teléfono ni para darles el consejo, ¿ah? Cuando sí se lo subió, sí hubo aumentos.
hemos despreciado, como ha dicho el ministro de los años de bonanza se han desperdiciado y no ha habido ningún aumento. No, Alan García fue el que no aumentó. Chang no aumentó. El que aumentó fue el gobierno de Humala. Y las cifras son clarísimas. Que llamen a quien quieran, a los más liberales de todo, al IPE, ¿ya? A Grade, o sea, estamos hablando a la Universidad del Pacífico, ¿ya? Al INEI, a quien quieran. Están hablando sonceras, por Dios. Entonces, no pues, acá me dicen que el congresista Flores es headhunter de dirigentes magisteriales. Parece que ahora sí, pues. Entonces, y la ministra lo propone, ya, ustedes me escogen a 2 por cada región y yo hablo con ellos. ¿Qué es lo que quieren estas personas? Reconocimiento de sus bases. Que hagan un esquema democrático, pues que voten a la antigua, un militante, un voto, y elijan a sus dirigencias. Y que su proceso interno no los lleve a una huelga. Lo que pasa es que en las democracias, entre comillas, autoritarias, que manejan los sindicatos tradicionales peruanos, no hay pues democracia interna. Se imponen por la fuerza, ¿no es cierto?, de los que más gritan, de los que más chillan, de los que más roncan, de los que más movilizan, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que quieren tomar. ¿Y qué cosa hay de gracia por ser dirigente sindical? ¿Ah? Pues ustedes dirán, oye, pero ¿por qué tanta pelea por ser dirigente sindical? Bueno, hay una cosa linda que se llama licencia sindical, por la cual el Estado te paga por no trabajar y dedicarte a ser sindicalista. Mira la cara de Ismael. No, sí, es cierto. Yo quiero tener la licencia sindical de Radio Santa Rosa, pero Eduardo me la quita en una, o sea, no me dejaría claro. Entonces, sí, pues, es increíble, ¿no? Es increíble lo que estamos viendo. Marisa Anglada metiendo por la puerta a los que están pegando de alaridos y no dejan hablar. O sea, cuando ella habla, le gusta que le escuchen, ¿no es cierto? Bueno, a la ministra me imagino que también. Ahora, se quedó sentadita, ¿no es cierto? Y la otra cosa que quieren, como obviamente, como magia, es tirarse abajo la ley de carrera magisterial. Y la ley de carrera magisterial es la única reforma importante que se ha hecho sobre educación en los últimos 10 años. ¿Justamente para qué? Para que asciendas por mérito y no por antigüedad. O sea, ¿cómo era antes? Tú te sentabas en la carpeta, calentabas el asiento, pasaban 3 años, aumento, pasaban 5 años, pasaban 10 años, pasaban 30 años, y automáticamente, seas bueno, malo, pésimo, regular, tenías tu aumento. Porque era por antigüedad. Acá no, acá una persona joven que tiene 2 maestrías, que ha hecho hiperméritos, que ha pasado muy bien sus evaluaciones, puede tener tan buen sueldo y estar en una mejor categoría que una persona que tiene 30 años en el servicio y que no se ha esmerado en lo más mínimo por salir adelante. Eso, para un comunista, es blasfemia. Blasfemia, que por méritos, ni hablar. ¿No es cierto? Entonces, sí pues, ni hablar. Increíble. Y por supuesto, olvídate de la rotación de directores y todo lo demás, ¿no? Es increíble lo que estamos viendo. A mí lo que me parece es que tú no puedes odiar tanto al gobierno anterior como para no darte cuenta que su ministro de Educación fue tu ministro de Educación, y no darte cuenta que la reforma que se hizo fue la reforma que continúa, y no darte cuenta que ese ministro nunca tuvo una huelga y tú sí, y meterte a criticarlo. Porque esta es una crítica abierta a Saavedra, al que el presidente entregó. Ya pues, me voy a la pausa para que no me dé más dolor de estómago, pues, ¿no? Nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Este 23 de agosto se realizará la actividad Una Rosa en el Cielo, una actividad artística sobre Santa Rosa de Lima. Ya les cuento más luego. Rosa María. Bueno, sí, estamos en comunicación con Gustavo Gorriti, que ha estado en la noticia, bueno, toda la semana, justamente por el avance que hay en la investigación de los hechos vinculados a las donaciones de Odebrecht a Keiko Fujimori, específicamente, según las anotaciones en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Rosa María.
El señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se ha defendido diciendo que ellos desde el 26 de junio están pidiendo a sus pares brasileros que le envíen la información sobre la agenda electrónica. ¿Esta información es creíble? No, puede ser de que haya el pedido de que hagan una llamada, que Peña Cabrera haga una llamada, algo por el estilo, pero lo que no resulta creíble es de que en un contexto en el que ellos tienen los canales abiertos de comunicación con las autoridades brasileñas, en la que por cualquier cosa se viaja a Brasil, se tiene una gran fluidez operativa, de que si es que había real interés, eso en el plazo de 2, 3 días o una semana no hubiera quedado claro. Pero además, el caso eso en sí mismo tiene poca importancia, toda vez que está absolutamente claro de que ese apunte en la agenda electrónica que tenía en su teléfono Marcelo Odebrecht sencillamente complementaba, no descubría nada nuevo, complementaba lo que el propio Marcelo Odebrecht había dicho en forma prolija y pormenorizada a los 3 fiscales peruanos el 15 de mayo, es decir, más de un mes antes de la fecha que menciona Pablo Sánchez, en Curitiba, cuando él les había dicho de que le había pedido que a Barata, que no quería darle los $3 millones que le ordenó Odebrecht que le diera por los problemas que iba a tener él en la CONFIEC con sus demás colegas, con los demás hombres de negocios, que le diera más a Keiko, y que luego dijo de que él no tenía ninguna duda de que se había contribuido con la campaña de ella, probablemente con la de la RA. Eso. Ahora, la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué IDB Reporteros tiene el documento completo, ¿no es cierto?, que supuestamente van a mandar de Brasil y que supuestamente piden desde hace 2 meses y no lo tiene la Fiscalía peruana? Están mandando el documento a pie, en burro, ya hubiera llegado en burro, digamos, ¿no? ¿Por qué ustedes lo tienen y la Fiscalía dice no tenerlo? Bueno, digamos que las comunicaciones transamazónicas pueden hacerse hasta en Mangueré, pero nosotros cubrimos el tema desde que empezó y lo hemos cubierto en forma sistemática y sobre todo muy en serio. Es decir, llevamos haciéndolo el tema mismo del Lavallato desde 2015, el tema de la corrupción de las empresas brasileñas en Perú desde el 2010. Entonces, tenemos fuentes, hemos desarrollado fuentes, tenemos además la manera de conseguir documentación en un proceso en el que en Brasil, a diferencia de lo que ha habido acá en el Perú, gracias a la dirección muy ilustrada del juez Sergio Moro, se ha hecho público casi todo desde el comienzo. Porque ellos se dieron cuenta que la única manera de una lucha anticorrupción eficiente en un país tanto más corrupto que el nuestro, como era el caso de Brasil, la única forma en que un puñado de jueces, fiscales y policías federales podían enfrentar eso era con el conocimiento, el respaldo de la opinión pública. De manera de que casi cada paso que no era necesariamente secreto por seguridad de las personas o procesal, era puesto inmediatamente en conocimiento del público, subido a la internet. De forma tal de que cualquier persona realmente seria que hubiera buscado estar bien informada sobre esto, hubiera tenido casi todo lo que necesitaba. Y luego, estando en relación con los fiscales brasileños, los de la Fuerza de Tarea y algunos otros más en Sao Paulo y Brasilia, que están realmente dedicados al tema, hubieran podido conseguirlo de forma muy rápida, como lo consiguieron, repito, el 15 de mayo en Curitiba. Esto que habló Marcelo Odebrecht fue básicamente en el contexto de la diligencia que dirigió el fiscal brasileño Orlando Martello. Que Orlando Martello no puso ninguna traba, por lo contrario, abrió el campo para que se pudiera preguntar otros temas aparte del específico que habían llevado a buscar. Y en ese contexto
Claro, pero entonces, Gustavo, ¿cómo nos explicamos lo que está pasando? O sea, yo no puedo creer pues que no haya un DHL, pues un sistema certificado, ¿no? Que llegue de fiscalía a fiscalía. O sea, no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Tú tienes alguna explicación? Bueno, Rosa María, creo que entendemos. Entendemos. Estoy usando un recurso retórico para atraer la atención del público. Sí, si no hay una decisión de hacer ese tipo de cosas, además tú sabes perfectamente que entre dos fiscalías, entre dos instituciones que están en comunicación, puede haber un conjunto de aspectos formales que tomarán 2 días, 3 días o no más. Pero cuando se necesita realmente una información, el contenido de la información precede la transmisión formal del documento. Así es. De tal manera de que en cuestión de horas pueden estar al tanto de lo que ha pasado o de lo que ha sucedido. Lo que hay es el deseo de encubrir, el deseo de que la opinión pública no lo sepa, de que el público no esté enterado, de que el proceso, en este caso, no solamente no funcione, sino que ni siquiera empiece, ni siquiera arranque. Y eso es una forma discriminatoria, finalmente ilegal y encubridora de llevar a cabo su trabajo. El otro hecho vinculado a Keiko Fujimori es la fortuna de, en todo sentido, de Joaquín Ramírez. En ese caso ella sí está investigada desde febrero de este año y sin embargo el caso, por cierto, ha pasado muy colado en los medios de comunicación en general y ayer los fujimoristas le han dado la espalda a Joaquín Ramírez, prácticamente, no se defiende solito, no lo conocemos, no ha parado con nosotros. ¿De quién se tratará? No sé. ¿Qué está pasando en ese escenario? No lo sé, no recibo llamadas frecuentes de las fujimoristas para informar lo que está sucediendo allá, pero asumo de que se ha visto, algunos han llegado a la conclusión de que es una situación preocupante y entonces han decidido establecer una distancia sanitaria respecto de Ramírez. Eso no les va a ser fácil, puesto que el protagonismo que ha tenido Joaquín Ramírez en la última campaña ha sido central desde todo punto de vista. Claro, pero que es una participación central, que es una persona que es un donante formal, pero que además está investigado por desbalance patrimonial, es decir, fuente ilícita del dinero otorgado a la señora Keiko Fujimori, como otros personajes que también están vinculados al narcotráfico. Bueno, yo no sé si en el caso de Joaquín Ramírez él está involucrado con eso, pero hay un serio problema, hay un proceso serio por presunto lavado de dinero. Y teniendo en consideración, reitero, la importancia protagónica, central, diría yo que virtualmente decisiva, que ha tenido Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, dueño de buena parte de los locales, entre otras cosas, del cuartel general de la campaña, pues creo que es un problema de insoslayable gravedad para Fuerza Popular. Así es. Bueno, Gustavo, ¿qué más nos trae IDL Reporteros para los próximos días? Hoy sale en Carretas un artículo en el que empiezo a describir a los personajes centrales en las confesiones de Odebrecht, que es mucho más que Jorge Barata, personajes centrales de importancia central para el Perú. Uh-huh. Y en los próximos días va a haber mucha información nueva relacionada con el contenido, el contenido más importante, más profundo de las confesiones, por supuesto, con detalles de las mismas. Y también vamos a poder hacer un estimado de las coimas reales que habría pagado Odebrecht, y vamos a poder definir cuánto se ha dicho y cuánto se ha omitido, sobre todo en la confesión de Barata, en especial sobre un quinquenio, el de 2006. El quinquenio aprista milagroso, ¿no? Donde prácticamente no hubo coimas, una cosa rarísima.
Donde más obra se hace, pero no. Atraparon una bandita en el MTC que, bueno, poca cosa, unos muchachos que tienen plata en Andorra y nunca han tocado la plata, rarísimo. Pero hasta ahí nomás. Bueno, esperamos con ansias, Gustavo, como tú sabes, tus informes, dado que en el Perú a poca gente le ha interesado entre el periodismo nacional, y hay que decirlo con culpa, ocuparse desde el inicio de este tema, está con vergüenza y culpa, poniendo gente en Brasil, donde está la noticia, donde está el lugar del origen de la noticia y donde podemos obtener mayor colaboración. Gracias, Gustavo. Entonces, a leer caretas hoy día y, por supuesto, a seguir vigilantes la página de IDL Reporteros. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José María. Hasta luego. Y nosotros vamos a la pausa y regresamos de nuevo con todo lo que usted quiere saber sobre el chongazo de los maestros. ¡Qué barbaridad! Los comentarios que están haciendo a través de las redes sociales que están muy interesantes. Volvemos con Miren, eso. ya la ministra ayer ha reconocido que son 63% de docentes en huelga. Hace 2 semanas decían que eran el 20%. Ahora volteó la cifra se prácticamente. volteó, ¿ya? Luego le dijo al señor Pedro Castillo hace 2 semanas que era del CONARE, o sea, Movadef. Ahora se quiere reunir con él. ¿Saben qué? No, necesitan psiquiatra, no necesitan asesor. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos con la lectura de algunas personas sobre el tema de los docentes, Rosa María. Blanca Velázquez nos dice saludos RMP, saludos Rosa María. Yo tenía una profesora que tejía muy bien, pero de matemáticas no sabía nada de nada en los 90. Bueno, no son todos los casos, ¿no? Por lo menos tejía. Sí, Mario Orbegoso nos dice, así se habla, que el gobierno se ponga los pantalones, que hagan lo que la ley les dice, que, bueno, eso no lo voy a reproducir, dicen, ¿qué están esperando para ejercer el poder que el pueblo les dio? Más adelante, Yadalar Edelar nos dice, saludos desde Italia, por favor no dejen el tema de Keiko. Nada. Por otro lado, a Mario Orbegoso, este gobierno desde sus inicios ha mostrado flaquezas, ¿no? Desde que le censuraron al ministro Zavala, nos dicen. Saavedra. Y Gustavo Alcalá dice lo siguiente. Rosa María, ¿qué culpa tienen los profesores si el mentiroso son los del gobierno? Mi madre era profesora y apoya la huelga y no es terrorista. No, obviamente que su madre no es terrorista, ¿quién la va a acusar? Si su madre fuera terrorista estaría presa. ¿Saben por qué? Porque el terrorismo es un delito y los terroristas tienen que ir a la cárcel. La otra cosa es diferente, es decir, hay una batalla política por el control del magisterio y Patria Roja se está peleando con un organismo generado de Sendero Luminoso que se llama Movadef, lo cual es cierto. Ahora, empecemos por el principio, ¿ya? ¿Quién tiene que reconocer, porque acá hay un ministro que está pasando piolaza, ¿ya? ¿Quién tiene que reconocer un sindicato en el Perú? Tic, 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 tac, 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 tac. ¿Quién reconoce sindicatos en el Perú? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo reconoce los sindicatos privados y tendría que reconocer los sindicatos públicos por la misma razón. Los sindicatos públicos han sido sistemáticamente desconocidos, históricamente desconocidos. Hasta cierto punto creo que hasta SUTEP estaba desconocido, ¿ok? Y algunos ministros decían, yo no negocio con SUTEP porque no tiene reconocimiento estatal. Pero si quieres hacer un poco de orden, lo que haces es hacer un reconocimiento sindical de organismos sindicales públicos, a los cuales no les puedes quitar el derecho a sindicalizarse porque en las resoluciones de la OIT está claro que el sector público tiene derecho a la sindicalización y eso está en la Constitución del Perú. Negociación colectiva y huelga. Muy bien. Entonces, lo que tú haces es que el ministro de Trabajo establezca un sistema democrático para que en todo el Perú, a través de las direcciones regionales de trabajo, en todo el Perú, se establezcan los sindicatos regionales de educación. Y si esos sindicatos quieren asociarse uno o más para negociar mejoras colectivas, pues entonces habrá una federación o un sindicato unitario. ¿Por qué pelearon por la unidad en los 70s? Porque estaban efectivamente fraccionados en todo el país. Pues seguramente la naturaleza de las cosas los llevará nuevamente en unos años a volver a pelear por la unidad. Pero acá el que tiene que hablar es el ministro Grados, que no dice
palabra, te tira un balde de tierra encima. Yo, perdón, sindicalización, no me toca, yo solo veo sindicalización privada. ¿Por qué? Porque obviamente al día siguiente tienes los sindicatos de todo el sector público inscribiéndose, todos, y todos negociando, y todos peleando, y esa es una puerta que nadie quiere abrir. Pero ya está abierta, pues, ya está abierta, y no es posible que el ministro de Trabajo no diga nada. Este es un tema estrictamente laboral, de reivindicaciones laborales y de sindicalización que cae en el campo el ministro de Trabajo. ¿Ok? Entonces, cuando la ministra Marta dice, yo no sé con quién negociar, debería voltearse al ministro de Trabajo y decir, dime tú de todos estos, ¿quién es el dirigente? ¿Quién está autorizado? Exactamente, ¿quién tiene autorización de sus bases? No, le pregunto a los congresistas que me elijan dos por región. O sea, ¿quién le ha dado al Congreso la potestad de señalar quién es y quién no es dirigente sindical? Es absolutamente absurdo, absurdo, porque son los que gritan más, porque son los amigos de Frente Amplio, porque son los amigos de Nuevo Perú, porque son qué, ¿no? Y obviamente la conducta del señor Becerril, que es el nuevo guión de Keiko Fujimori, es ahora somos amigos del Movadef. Hasta la semana pasada, no, hasta la legislatura pasada, querían censurar al ministro del Interior por permitir que el Movadef tuviera una marchita ridícula el día 1 de mayo. Y ahora el señor Becerril se toma fotos con los dirigentes del Movadef. Hay que escucharlos, hombre, hay que escuchar sus justas reivindicaciones. Entonces, ¿qué le pasa a Keiko Fujimori? Nada, pues, que está haciendo política. Está haciendo política y de la peor, de la mano de los sectores más radicales. Obviamente, la ministra va a ser objeto de una interpelación que ya está corriendo y obviamente va a ser objeto de una censura, pues. O sea, de todas maneras. Entonces, si la censuran, que deberían censurarla rápido, lo que debería hacer el presidente de la República es llamar al ministro Saavedra. Porque es evidente, por lo menos para que le traigan un cuadrito y que le cuente cómo le subieron el sueldo en el quinquenio pasado a los maestros. Y como no habían huelgas en ese entonces. Exactamente, para que le cuente cómo... Miren, yo voy a contar una anécdota que he contado hace años en el blog. Cuando yo empecé a escribir en mi blog en el año 2015, una de las primeras cosas que me pasó era que yo estaba caminando por la Universidad Católica y se me acercó un grupo de personas, no muy jóvenes, pero tampoco muy mayores, que todas tenían unos polos de piqué muy bonitos, de un color azul eléctrico, decían, Maestría de Educación Matemáticas. Dije, ¿y ustedes quiénes son? Y querían una foto. Nos tomamos una foto. Y recuerdo que dos profesoras, eran profesoras, somos docentes, dijeron, no me toque a mi ministro. Bien raro, ¿no? Que la gente te defienda un ministro de educación. Ya dije, acá está pasando una cosa extraña. Pero ¿ustedes qué hacen acá? Nosotras somos 200 profesores y profesoras de todo el Perú que tenían la siguiente beca de capacitación. Iban a la Universidad Católica, se les pagaba toda la educación completa, se les daba 1.200 soles mensuales a cada uno en Lima, se les pagaba su plaza en su lugar de origen pagada para que saquen su maestría en matemáticas de la Universidad Católica. ¿Tú sabes lo que es para un profesor de Tacna? No gastaba nada prácticamente. Nada, pero, o sea, lo que me decía la profesora, yo que soy una profesora de Junín, me decía, ¿usted cree que alguna vez yo soñé que alguien me iba a dar esta oportunidad? No, no es una capacitación de 10 horas, no, te mandan a Lima, la mejor universidad del país, a hacer una maestría en matemáticas. Y como esas, hubieron varios programas a lo largo de 3 o 4 años en capacitación llegaron a ser miles de profesores de matemáticas y de lenguaje. ¿En qué se refleja eso? En que mejora en la prueba PISA la calidad educativa de los niños que son evaluados en matemáticas y en lenguaje. Pero es que es así de fácil. En eso se gastó la plata. No solamente en darle sueldo, sino darle dignidad. Porque hace 30 años, y tú eres hijo de profesores, Ismael, un profesor era un hombre respetado en su comunidad. Era un maestro. Exactamente, era una persona a la cual tú te acercabas a pedirle consejo.
no solamente consejo de los alumnos, incluso el padre de familia, sí, porque era una persona que tenía una mayor educación que el padre de familia, y el padre de familia se acercaba en cualquier comunidad rural o semiurbana del Perú a pedirle consejo en toda clase de materias, porque era una autoridad respetada, era una profesión dignificada, era una carrera en la cual una pareja de maestros podían mantener, ¿no es cierto?, a una familia de clase media, con estrechez seguramente, con modestia, pero tampoco con angustia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos a un profesor, si miran las fotos hoy día, regreso al comercio, si me dicen que esos que están apareciendo ahí, vestidos así, gritando así, si es el profesor digno que yo recuerdo, oye, los profesores se ponían corbata para ir a dictar, o sea, tenían una actitud de su dignidad. No importa su ternito viejo, pero iban bien presentados. Igual las profesoras. O sea, no estamos hablando de... Y hacían honor al traje que llevaban. Exactamente, pues. Era lo más importante. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿cuándo se perdió eso? En los 80, probablemente. No que yo le eche la culpa a todo Alan García, ya, pero su primer gobierno fue tan catastrófico. ¿Por qué? Porque además Mercedes Cabanillas abrió la puerta a miles de personas con quinto y media, no me dejan mentir todos acá que han sido docentes, que no tenían ninguna preparación y que con quinto y media nomás entraban a la carrera magisterial. No solamente eso, les regaló 5 años de cédula viva a todo el mundo, entonces hasta el año 80 tenía cédula viva. Esa fue la gran reforma educativa de Alan García, primera etapa, y destrozarle el sueldo a los maestros. Entonces, alejó de la carrera magisterial a miles de personas e incorporó a la carrera magisterial a jóvenes con quinto y media, que los dejó en la carrera y los incorporó en la carrera y los nombró en la carrera por años, y de los cuales esos que entraron entre el 85 y el 90 hasta ahora no se van, siguen ahí, no se han ido, que se van a ir, si siguen tuvieron que estudiar. Entonces ahora cuando tú tienes una reforma que les pide título, una reforma que les pide capacitación, una reforma que ven que sus compañeros sí postulan una maestría y consiguen un plazo y consiguen un tiempo para poder capacitarse, ¿no es cierto? No quieren, pues. Esa es la herencia, ese es el legado de la destrucción de la carrera pública en el Perú. Y por supuesto la reivindicación siempre fue económica, porque era obvio, ¿no es cierto?, que la reivindicación tenía que ser económica del piso en el que venía el maestro. O sea, los maestros peruanos en algunos momentos han sido los peores pagados de Latinoamérica. Así es. Varias veces, ¿ah? Chile invierte en educación 3 veces lo que invierte el Perú. Ahora, claro, podríamos invertir 3 veces más en educación. Si es que todos los peruanos pagáramos impuestos. Para empezar, acaba de pasarme Farid Matuco un cuadro sobre cuánta presión tributaria necesitaríamos para tener la educación que tiene pues Suiza, o Suecia, o cualquier país escandinavio. Entonces tendríamos que triplicar la presión tributaria. Fácil, Rosa María, hagamos cuentas, ¿no? Si tenemos que pagar impuestos para mejorar la educación, para mejorar la salud en el país, entonces estaríamos ahorrándonos mucho dinero en instituciones particulares. Por ejemplo, digo claro, yo no tengo ningún tú y yo no tenemos ningún problema en mandar a la escuela pública a nuestros hijos si es una buena escuela pública. Pagamos impuestos. ¿Ya? Yo ya pago bastante impuesto. O sea, yo trabajo, no les miento, 4 meses al año para el Estado peruano, porque yo soy de las taradas, pues, ¿no? Claro, que pagamos impuestos. Pero la gran mayoría de los que me escucha están doblando de la risa y dicen, pobrecita, ¿no? Como dicen con Alan García, él sí la supo hacer. Ya, ustedes seguramente la saben hacer y yo no. Pero eso también es otro problema. La única forma en que mejoren los servicios sociales en el Perú es que haya más ingresos para poderlos pagar. ¿Y de dónde sale la plata? De un solo lugar. Uno solo. El bolsillo del contribuyente, de nadie más. Nadie más. Entonces, si nadie va a pagar impuestos en este país, o solo lo van a hacer las 50 pricos, o sea, son los pricos, ¿no? Los principales contribuyentes, entonces simplemente no hay forma. No hay forma, esa es la madre del cordero. Ahora, todo lo demás que les hemos contado, también es verdad. También es verdad que el gobierno lo está manejando pésimo. Pero mal no. Pésimo. Regresamos, ¿no? Me piden una pausa. Una pausa, volvemos con lo último de esta edición. Era un maestro. No.
Claro que sí. ¿Cómo es posible? 8:54. Rosa María, hay comentarios. Muchísimos comentarios, muchísimas gracias a Lucila Ramírez, maestra, que me da varias indicaciones. Me dice que ya los que entraron justamente con García en primer gobierno se han ido por iniciativa de Saavedra. Ya tenían más de 20 años sin título, entonces dijeron, para afuera pues. Y los que sí tenían título, o que lo obtuvieron después, fueron evaluados. También nos dice lo siguiente Lucía Saavedra en respuesta a otra persona. Es mentira, señor, dice. Sí tuvimos como maestros aumentos con Toledo y con Saavedra, por ascenso, por recuperación de carga horaria, porque a las profesoras profesor inicial les dieron más carga horaria, como debía ser, y incremento por escala. Y acá tenemos un cuadro espectacular, que también lo estoy haciendo circular, que me lo manda Hilton Chilón, que es el oro de Antumala en educación y los fujiapristas que no lo reconocen. Es decir, Toledo veníamos al final de Fujimori muy abajo en porcentaje del presupuesto público destinado a educación y a cultura, pero bien abajo. Toledo lo dispara. ¿De dónde lo saca? De todo lo que uno tiene que gastar en comprar armamento, fuerzas armadas, que se gastó mucho en la parte final de Fujimori justamente para satisfacer a los militares. Y luego que llega un pico en el año 2004, se viene abajo y con García no les quiero contar al subsuelo al que llega. Y encontrando ese presupuesto destinado a educación y cultura abajo, Humala lo trepa y lo pone en el nivel más alto que ha tenido hasta que ha llegado PPK. ¿Ya? O sea, por favor, voy a sacar mis lentecitos para poner acá, porque no veo bien los numeritos del costado. Es acá que dice 18.3, 18.5, claro, 14.5. Claro, a ver, Alan García, Fujimori lo dejó en 14.5, porcentaje del presupuesto público destinado a educación y cultura. Toledo lo llegó a subir hasta 18.5, lo subió 4 puntos más. García lo vuelve a bajar a 15.5, 3 puntos menos. Y Humala lo trepa de nuevo, el punto más alto, y se lo entrega a PPK en 18.55. ¿Ya? O sea, no pues. ¿Ya? Eso es, ustedes dirán, pero son décimas. Esas décimas son millones. Son porcentajes del Producto Bruto Interno. Ahora, Diego Macera, con el que he estado en estos días en Piura, que es un excelente economista, es gerente general del IPE, ha dicho una cosa que es cierto. Si les dan de piso a los maestros 4.000 soles, hay que darles todo el presupuesto de la reconstrucción, estos 1.600 millones de soles, todos los años que vienen. ¿Se puede hacer? Sí, claro. Pero, bueno, ¿de dónde va a salir la plata? Ya, de que no se paguen otras cosas. ¿Qué cosas? ¿Salud? ¿Justicia? ¿Carreteras? ¿Usted va a pagar más impuestos? ¿Usted que es informal va a pagar el IGB? ¿Usted que es profesional independiente va a pagar impuesto a la renta? ¿Usted que es pequeña empresa va a pagar renta de IGB? Porque si es así, bacán, lo hacemos. Pero si usted no lo va a hacer, no pretenda pues de que tengamos esa cantidad de dinero para duplicar el salario de los maestros en tan poco tiempo. Esa es una oferta que se ha hecho para el 2021. Para el 2021, Toledo duplicó el salario de los maestros. Eso sí es verdad. Pero claro, venían del subsuelo. Entonces, como si tú ganaras 5 soles, yo te lo duplico a 10. Bueno, claro, me lo duplicaste, pues sí lo llegó a subir al 100%, pero venían pues de muy abajo, ¿no es cierto? Entonces, me preguntan acá, ¿por qué solo los trabajadores de tales instituciones pertenecen al sector privado según ley? No, lo que pasa es lo siguiente. A ver, derecho laboral público y privado. Hay algunas instituciones del Estado que por ley tienen régimen laboral privado y algunas instituciones que por ley, el resto, tienen régimen laboral público. Es como si tuvieras dos tribus dentro de, ¿no es cierto?, un mismo pueblo. Pero hay una tercera tribu que no tiene nada, como diría Augusto Ferrando, o casi nada. Esa tribu se llama CAS. ¿Ya? Entonces, el gobierno, antes se llamaba servicios no personales, eran personales y eran servicios, pero en fin. Entonces, el Estado peruano, que es el rey de la informalidad, mantiene este tipo de desdoblamientos de su planilla de manera perpetua. Eso tiene muchísimos años, no es de ahora, es de siempre. Entonces, cuando quieres tener mejor personal y atraerlo, Banco Central de la Reserva, etcétera, ¿qué les pone régimen laboral privado? Pues, y ahí ¿qué tienen? Tienen esas cositas lindas
que no tenemos la mayoría de los peruanos. Te conté lo que me pasó en Piura, ¿no? Cuéntame. Estaban todos mis colegas periodistas ahí, un saludo para ellos, y le digo, a ver, sincerémonos, 60 en la sala, el día sábado en la mañana. A ver, levante la mano, el que tiene CTS, 2 gratificaciones, esa cosa que se llama 30 días de vacaciones e indemnización por despido, y está en una planilla. ¿Cuántos levantaron la mano? De los 60, ¿cuántos crees que levantaron la mano? 59. Muy benigno, ¿no? ¿Cuántos? Ni uno está en planilla. Todo el periodismo piurano, ni uno. Y Diego Macera, que dio una charla antes que yo sobre economía, explicaba que el 95% de Piura es informal. 95%. De la economía piurana, que la que no es de agroexportación, etcétera, la micro y pequeña economía, la micro es casi 100%. Y la mediana, que no existe, no hay, pero digamos, la grande, ese 5%, esa es la que es formal. Todo lo demás es informal. De los 60 periodistas, todos eran autoproductores, o sea, como yo. Y dije, chicos, no se preocupen, yo tengo 6 trabajos, voy a tener uno más. 7. Yo ya tengo 7 trabajos, de verdad, trabajos permanentes, todos los meses tengo que hacerlo. No, o todos los días, no, la periodicidad que tenga. Pero, trabajos periódicos, 7 trabajos. Esa es la vida del periodista peruano. Entonces, es complicado, pero complicado, sacar adelante un país en esos términos. Si todos somos informales, entonces, ¿qué hace un maestro con un sueldo de 1.750 soles? 2.000 soles, pongamos ahora en diciembre. En el Cusco, obviamente tiene otros ingresos. Si su esposa es docente, entre los dos son guías turísticos, ya aprendieron inglés, los sábados y domingos llevan turistas, tienen una tiendita afuera que atienden sus hijos en las tardes, venden artesanía, o sea, todos los maestros tienen otros ingresos, dan clases particulares, como hacemos todos los peruanos. Y digo, bueno, que eso es recursearse, eso es variable. Sí, pues yo también quiero que baje Diosito y me dé planilla, un solo empleo. Venía acá a las 8 de la mañana a Radio Santa Rosa, yo me quedo todo el día acá. Incluso las horas que no tengamos que trabajar, rezo, ningún problema. ¿No es cierto? Nos vamos a las 5 de la tarde, trabajamos 8 horas diarias, refrigerio acá en el Salón de los Padres. No des ideas, Rosa María. En el Salón de los Padres, ahí nos quedamos todo el día. Me pagan un súper sueldo, me pagan gratificación, pero los padres no pueden hacer eso. No pueden, pues, porque quebramos, no nos alcanza ni con la rifa. Entonces, ahí viene lo que es el realismo, ¿no es cierto? Es obvio que hay un grupo de maestros que no quiere ser evaluado. Acá me pregunta, ¿qué las evaluaciones? Hay un grupo de maestros que no quiere ser evaluado. Unos porque serán muy ansiosos y otros porque saben que no pasan la evaluación. Ahora, claro, si sometemos a la misma evaluación a nuestros congresistas, tampoco pasan, ¿no? Hay una caricatura muy buena donde un maestro se está acercando a la policía de Andrés hoy día, ¿no? En Ederi, en el comercio, y dice, queremos ir a hablar con somos maestros, queremos ir al Congreso. Y el policía le dice, no, maestro, ahí ya no se puede enseñar nada. Llegan tarde, ahí ya no. En fin, bueno, nos tenemos que ir, pero gracias a Lucila Ramírez por todos los comentarios que ha hecho durante este programa. Gracias por participar, nos han dado muchas cosas. Jorge Rodríguez nos dice, amarrar la UIT para pagos de planilla sería un craso en mayúsculas error, a no ser que después se baje la UIT al 50%. El señor Rodríguez tiene toda la razón, eso no se hace, pero en fin. Entonces, no hay que desmantelar una reforma que iba caminando poco a poco. Si el gobierno no sabe qué hacer, llamen a alguien que sí sabe qué hacer, llamen a Saavedra, por el amor de Dios, ¿ya? Y que el Congreso se deje de tonterías y no lo vuelva a censurar, que tenían un buen ministro. Las imágenes de ayer de la sala del hemiciclo Raúl Porras Arnachea, donde estaba la ministra Martens, son un verdadero circo, ¿no? Hay miles de papeles, gente que grita, congresistas, la han criticado, la han insultado. Yo un día me paraba y me iba en el acto. Una cosa es que te fiscalice el Congreso y otra cosa es que te contraten una portátil para que te grite mientras tú estás hablando. No hay derecho. A eso no hay ningún derecho. Nos tenemos que retirar. Nos vamos, hasta mañana. Pero volvemos, Volvemos, no se preocupen, volvemos mañana. Cuídense mucho, hasta mañana.
Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Claro, pero que es una participación central, que es una persona que es un donante formal, pero que además está investigado por desbalance patrimonial, es decir, fuente ilícita del dinero otorgado a la señora Keiko Fujimori, como otros personajes que también están vinculados al narcotráfico. Bueno, yo no sé si en el caso de Joaquín Ramírez él está involucrado con eso, pero hay un serio problema, hay un proceso serio por presunto lavado de dinero. Y teniendo en consideración, reitero, la importancia protagónica, central, diría yo que virtualmente decisiva, que ha tenido Joaquín Ramírez, secretario general de Fuerza Popular, dueño de buena parte de los locales, entre otras cosas, del cuartel general de la campaña, pues creo que es un problema de insoslayable gravedad para Fuerza Popular. Así es. Bueno, Gustavo, ¿qué más nos trae IDL Reporteros para los próximos días? Hoy sale en Carretas un artículo en el que empiezo a describir a los personajes centrales en las confesiones de Odebrecht, que es mucho más que Jorge Barata, personajes centrales de importancia central para el Perú. Y en los próximos días va a haber mucha información nueva relacionada con el contenido el contenido más importante, más profundo de las confesiones, por supuesto, con detalles de las mismas. Y también vamos a poder hacer un estimado de las coimas reales que habría pagado Odebrecht, y vamos a poder definir cuánto se ha dicho y cuánto se ha omitido, sobre todo en la confesión de Barata, en especial sobre un quinquenio, el de 2006. El quinquenio aprista milagroso, ¿no? Donde prácticamente no hubo coimas, una cosa rarísima. Donde más obra se hace, pero no. Atraparon una bandita en el MTC, que bueno, poca cosa, unos muchachos que tienen plata en Andorra y nunca han tocado la plata, rarísimo. Pero hasta ahí nomás. Bueno, esperamos con ansias, Gustavo, como tú sabes, tus informes, dado que en el Perú a poca gente le ha interesado, entre el periodismo nacional, hay que decirlo con culpa, ocuparse desde el inicio de este tema, está con vergüenza y culpa, poniendo gente en Brasil, donde está la noticia, donde está el lugar del origen de la noticia y donde podemos obtener mayor colaboración. Gracias, Gustavo. Entonces, a leer Caretas hoy día y, por supuesto, a seguir vigilantes la página de IDL Reporteros. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José María. Hasta luego. Y nosotros vamos a la pausa y regresamos de nuevo con todo lo que usted quiere saber sobre el chongazo de los maestros. ¡Qué barbaridad! Los comentarios que están haciendo a través de las redes sociales que están muy interesantes. Volvemos con eso. Ya la ministra ayer ha reconocido que son 63% de docentes en huelga. Hace 2 semanas decían que eran el 20%. Ahora la cifra, se volteó, ¿ya? Luego le dijo al señor Pedro Castillo hace 2 semanas que era del CONARE, o sea, Movadef. Ahora se quiere reunir con él. ¿Saben qué? No, necesitan psiquiatra, no necesitan asesor. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos con la lectura de algunas personas sobre el tema de los docentes, Rosa María. Blanca Velázquez nos dice: saludos RMP, saludos Rosa María. Yo tenía una profesora que tejía muy bien, pero de matemáticas no sabía nada de nada en los 90. Ajá. Bueno, no son todos los casos, ¿no? Por lo menos tejía. Sí. Mario Orbegoso nos dice: así se habla, que el gobierno se ponga los pantalones, que hagan lo que la ley les dice, que, bueno, eso no lo voy a reproducir, dicen, ¿qué están esperando para ejercer el poder que el pueblo les dio? Más adelante, Yadalar Edelar
nos dice, saludos desde Italia, por favor no dejen el tema de Keiko. Nada. Por otro lado, a Mario Orbegoso, este gobierno desde sus inicios ha mostrado flaquezas, ¿no? Desde que le censuraron al ministro Zavala, nos dicen. Saavedra. Y Gustavo Alcalá dice lo siguiente. Rosa María, ¿qué culpa tienen los profesores si el mentiroso son los del gobierno? Mi madre era profesora y apoya la huelga y no es terrorista. No, obviamente que su madre no es terrorista, ¿quién la va a acusar? Si su madre fuera terrorista estaría presa. ¿Saben por qué? Porque el terrorismo es un delito y los terroristas tienen que ir a la cárcel. La otra cosa es diferente, es decir, hay una batalla política por el control del magisterio y Patria Roja se está peleando con un organismo generado de Sendero Luminoso que se llama Movadef, lo cual es cierto. Ahora, empecemos por el principio, ¿ya? ¿Quién tiene que reconocer, porque acá hay un ministro que está pasando piolaza, ¿ya? ¿Quién tiene que reconocer un sindicato en el Perú? Tic, 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 tac, 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 tac. ¿Quién reconoce sindicatos en el Perú? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo reconoce los sindicatos privados y tendría que reconocer los sindicatos públicos por la misma razón. Los sindicatos públicos han sido sistemáticamente desconocidos, históricamente desconocidos. Hasta cierto punto creo que hasta SUTEP estaba desconocido, ¿ok? Y algunos ministros decían, yo no negocio con SUTEP porque no tiene reconocimiento estatal. Pero si quieres hacer un poco de orden, lo que haces es hacer un reconocimiento sindical de organismos sindicales públicos, a los cuales no les puedes quitar el derecho a sindicalizarse porque en las resoluciones de la OIT está claro que el sector público tiene derecho a la sindicalización y eso está en la Constitución del Perú. Negociación colectiva y huelga. Muy bien. Entonces, lo que tú haces es que el ministro de Trabajo establezca un sistema democrático para que en todo el Perú, a través de las direcciones regionales de trabajo, en todo el Perú, se establezcan los sindicatos regionales de educación. Y si esos sindicatos quieren asociarse uno o más para negociar mejoras colectivas, pues entonces habrá una federación o un... Está absolutamente claro de que ese apunte en la agenda electrónica que tenía en su teléfono Marcelo Odebrecht sencillamente complementaba, no descubría nada nuevo, complementaba lo que el propio Marcelo Odebrecht había dicho en forma prolija y pormenorizada a los 3 fiscales peruanos el 15 de mayo, es decir, más de un mes antes de la fecha que menciona Pablo Sánchez, en Curitiba, cuando él les había dicho de que le había pedido que a Barata, que no quería darle los $3 millones que le ordenó Odebrecht le diera por los problemas que iba a tener él en la CONFIEP con sus demás colegas, con los demás hombres de negocios, que le diera más a Keiko, y que luego dijo de que él no tenía ninguna duda de que se había contribuido con la campaña de ella, probablemente con la de la RAE. Eso. Ahora, la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué IDL Reporteros tiene el documento completo, ¿no es cierto?, que supuestamente van a mandar de Brasil y que supuestamente piden desde hace 2 meses y no lo tiene la Fiscalía peruana? Están mandando el documento a pie, en burro, ya hubiera llegado en burro, digamos, ¿no? ¿Por qué ustedes lo tienen y la Fiscalía dice no tenerlo? Bueno, digamos que las comunicaciones transamazónicas pueden hacerse hasta en Manguaré. Pero nosotros cubrimos el tema desde que empezó y lo hemos cubierto en forma sistemática y sobre todo muy en serio. Es decir, llevamos haciéndolo el tema mismo del Lavallato desde 2015, el tema de la corrupción de las empresas brasileñas en Perú desde 2010. Entonces, tenemos fuentes, hemos desarrollado fuentes, tenemos además la manera de conseguir documentación en un proceso en el que en Brasil, a diferencia de lo que ha habido acá en el Perú, gracias a la dirección muy ilustrada del juez Sergio Moro, se ha hecho público casi todo desde el comienzo. Porque ellos se dieron cuenta que la única manera
de una lucha anticorrupción eficiente en un país tanto más corrupto que el nuestro, como era el caso de Brasil, la única forma en que un puñado de jueces, fiscales y policías federales podían enfrentar eso era con el conocimiento, el respaldo de la opinión pública. De manera de que casi cada paso que no era necesariamente secreto por seguridad de las personas o procesal, era puesto inmediatamente en conocimiento del público, subido a la internet. De forma tal de que cualquier persona realmente seria que hubiera buscado estar bien informada sobre esto, hubiera tenido casi todo lo que necesitaba. Y luego, estando en relación con los fiscales brasileños, los de la Fuerza de Tarea y algunos otros más en Sao Paulo y Brasilia, que están realmente dedicados al tema, hubieran podido conseguirlo de forma muy rápida, como lo consiguieron, repito, el 15 de mayo en Curitiba. Esto que habló Marcelo Odebrecht fue básicamente en el contexto de la diligencia que dirigió el fiscal brasileño Orlando Martello. Y Orlando Martello no puso ninguna traba, por lo contrario, abrió el campo para que se pudiera preguntar otros temas, aparte del específico que habían llevado a buscar. Y en ese contexto es de que Marcelo Odebrecht contó el resto de cosas. De manera tal de que son excusas flácidas que no tienen ninguna posibilidad de sostenerse ante un mínimo de pensamiento y de escrutinio crítico. Claro, pero entonces, Gustavo, ¿cómo nos explicamos lo que está pasando? O sea, yo no puedo creer pues que no haya un DHL, pues, un sistema certificado, ¿no? Que lleve fiscalía a fiscalía. No entiendo qué es lo que está pasando. ¿Tú tienes alguna explicación? Bueno, Rosa María, creo que entendemos. Entendemos. Estoy usando un recurso retórico para atraer la atención del público. Sí, si no hay una decisión de hacer ese tipo de cosas, además tú sabes perfectamente que entre dos fiscalías, entre dos instituciones que están en comunicación, puede haber un conjunto de aspectos formales que tomarán 2 días, 3 días o no más. Pero cuando se necesita realmente una información, el contenido de la información precede la transmisión formal del documento. Así es. De tal manera de que en cuestión de horas pueden estar al tanto de lo que ha pasado o de lo que ha sucedido. Lo que hay es el deseo de encubrir, el deseo de que la opinión pública no lo sepa, de que el público no esté enterado, de que el proceso, en este caso, no solamente no funcione, sino que ni siquiera empiece, ni siquiera arranque. Y eso es una forma discriminatoria, finalmente ilegal y encubridora de llevar a cabo su trabajo. El otro hecho vinculado a Keiko Fujimori es la fortuna en todo sentido, de Joaquín Ramírez. En ese caso ella sí está investigada desde febrero de este año y sin embargo el caso, por cierto, ha pasado muy colado en los medios de comunicación en general y ayer los fujimoristas le han dado la espalda a Joaquín Ramírez, prácticamente no se defiende solito, no lo conocemos, no ha parado con nosotros. ¿De quién se tratará? No sé. ¿Qué está pasando en ese escenario? No lo sé, no recibo llamadas frecuentes de los fujimoristas para informar lo que está sucediendo allá, pero asumo de que se ha visto, algunos han llegado a la conclusión de que es una situación preocupante y entonces han decidido establecer una distancia sanitaria respecto de Ramírez. Eso no les va a ser fácil, puesto que el protagonismo que ha tenido Joaquín Ramírez en la última campaña ha sido central desde todo. Ellos son los que tienen que lidiar con el problema. Ayer han vuelto a paralizar carreteras, hay una lista larga en la República, en Puno, en Ancash, en todo el Perú, en todo el Perú. Entonces, por el amor de Dios, ¿de qué estamos hablando? Acá lo que tenemos en el SUTEP es lo que está pasando en toda la izquierda peruana y lo que está pasando en todos los niveles de representación en el Perú. Era inevitable que pasara también, ¿no es cierto?
la unidad en el magisterio, en la conducción del magisterio se rompe. Bueno, ok. Ya. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? ¿No? Salir a decir que en 10 años no había aumentos. O sea, que su ministro Saavedra, cuando fue ministro en el gobierno anterior, no hizo aumentos. Pucha, qué feo, ¿ah? Yo de Saavedra no les contesto ni el teléfono ni para darles el consejo, ¿ah? Cuando sí se lo subió, sí hubo aumentos. Hemos despreciado, como ha dicho el ministro, los años de bonanza se han desperdiciado y no ha habido ningún aumento. No, Alan García fue el que no aumentó. Chang no aumentó. El que aumentó fue el gobierno de Humala. Y las cifras son clarísimas. Que llamen a quien quieran, a los más liberales de todo, al IPE, ¿ya? A Grade, o sea, estamos hablando a la Universidad del Pacífico, ¿ya? Al INEI, a quien quieran. Están hablando sonceras, por Dios. Entonces, no pues, acá me dicen que el congresista Flores es headhunter de dirigentes magisteriales. Parece que ahora sí, pues. Entonces, la ministra lo propone, ya, ustedes me escogen a 2 por cada región y yo hablo con ellos. ¿Qué es lo que quieren estas personas? Reconocimiento de sus bases. Que hagan un esquema democrático, pues que voten a la antigua, un militante, un voto, y elijan a sus dirigencias. Y que su proceso interno no los lleve a una huelga. Lo que pasa es que en las democracias, entre comillas, autoritarias, que manejan los sindicatos tradicionales peruanos, no hay pues democracia interna. Se imponen por la fuerza, ¿no es cierto?, de los que más gritan, de los que más chillan, de los que más roncan, de los que más movilizan, etcétera. Entonces, bueno, eso es lo que quieren tomar. ¿Y qué cosa hay de gracia por ser dirigente sindical? ¿Ah? Pues ustedes dirán, oye, pero ¿por qué tanta pelea por ser dirigente sindical? Bueno, hay una cosa linda que se llama licencia sindical, por la cual el Estado te paga por no trabajar y dedicarte a ser sindicalista. Mira la cara de Ismael. No, sí, es cierto. Yo quiero tener la licencia sindical de Radio Santa Rosa, pero Eduardo me la quita en una, o sea, no me dejaría claro. Entonces, sí, pues, es increíble, ¿no? Es increíble lo que estamos viendo. Marisa Glave metiendo por la puerta a los que están pegando de alaridos y no dejan hablar. O sea, cuando ella habla, le gusta que le escuchen, ¿no es cierto? Bueno, a la ministra me imagino que también. Ahora, se quedó sentadita, ¿no es cierto? Y la otra cosa que quieren, como obviamente, como magia, es tirarse abajo la ley de carrera magisterial. Y la ley de carrera magisterial es la única reforma importante que se ha hecho sobre educación en los últimos 10 años. ¿Justamente para qué? Para que asciendas por mérito y no por antigüedad. O sea, ¿cómo era antes? Tú te sentabas en la carpeta, calentabas el asiento, pasaban 3 años, aumento, pasaban 5 años, pasaban 10 años, pasaban 30 años, y automáticamente, seas bueno, malo, pésimo, regular, tenías tu aumento. Porque era por antigüedad. Acá no, acá una persona joven que tiene 2 maestrías, que ha hecho hiperméritos, que ha pasado muy bien sus evaluaciones, puede tener tan buen sueldo y estar en una mejor categoría que una persona que tiene 30 años en el servicio y que no se ha esmerado en lo más mínimo por salir adelante. Eso, para un comunista, es blasfemia. Blasfemia, que por méritos, ni hablar. ¿No es cierto? Entonces, sí pues, ni hablar. Increíble. Y por supuesto, olvídate de la rotación de directores y todo lo demás, ¿no? Es increíble lo que estamos viendo. A mí lo que me parece es que tú no puedes odiar tanto al gobierno anterior como para no darte cuenta que su ministro de Educación fue tu ministro de Educación, y no darte cuenta que la reforma que se hizo fue la reforma que continúa, y no darte cuenta que ese ministro nunca tuvo una huelga y tú sí, y meterte a criticarlo. Porque esta es una crítica abierta a Saavedra, al que el presidente entregó. Ya pues, me voy a la pausa para que no me dé más dolor de estómago, pues, ¿no? Nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Este 23 de agosto se realizará la actividad Una Rosa en el Cielo, una actividad artística sobre Santa Rosa de Lima. Ya les cuento más luego. Rosa María.
Bueno, sí, estamos en comunicación con Gustavo Gorriti, que ha estado en la noticia, bueno, toda la semana, justamente por el avance que hay en la investigación de los hechos vinculados a las donaciones de Odebrecht a Keiko Fujimori, específicamente, según las anotaciones en la agenda electrónica de Marcelo Odebrecht. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Rosa María. El señor fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se ha defendido diciendo que ellos desde el 26 de junio están pidiendo a sus pares brasileros que le envíen la información sobre la agenda electrónica. ¿Esta información es creíble? No. Puede ser de que haya el pedido de que hagan una llamada, que Peña Cabrera haga una llamada, algo por el estilo, pero lo que no resulta creíble es de que en un contexto en el que ellos tienen los canales abiertos de comunicación con las autoridades brasileñas, en la que por cualquier cosa se viaja a Brasil, se tiene una gran fluidez operativa, de que si es que había real interés, eso en el plazo de 2, 3 días o una semana no hubiera quedado claro. Pero además, el caso eso en sí mismo tiene poca importancia, toda vez que... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, bienvenidos. Esto es A Pensar Más, Rosa María. Y bueno, estábamos escuchando al ministro del Interior en conferencia de prensa. Vamos a escucharlo un poquito más. Por favor, hay 18 denuncias penales por protestas en la huelga docente. No eran un peligro para la sociedad, que los 28 acusados de Movadef podían seguir libres mientras durara el juicio. Hoy en día enfrentamos un problema nacional muy importante. El SUTEP se ha partido en pedazos. Disputas internas al interior del sindicato magisterial han hecho que el otrora sindicato único y después el sindicato unificado de trabajadores de la educación de Perú, el poderoso SUTEP, esté partido en pedazos, donde ningún sector controla al otro, donde ninguno tiene capacidad para organizar la vida sindical. En ese marco, miles de maestros, con justa razón, porque durante la época de bonanza económica extraordinaria que vivió el Perú en los últimos, hasta el año 2013, digamos, vivimos una bonanza económica extraordinaria, no se decidió aumentarles. Se decidió no aumentarles a los maestros. Nosotros estamos pagando las consecuencias, los peruanos, de una decisión que no compartimos. Nosotros pensamos que los maestros debió aumentárseles el sueldo porque era muy importante, habiendo el dinero que hubo. Bueno, estamos escuchando al ministro del Interior, Carlos Basombrío, hablando de las disputas internas del Movadef, es decir, del SUTEP, y de sus facciones en todo el país, y ha instado a los fiscales del Perú a que tomen las acciones legales para contribuir al desenvolvimiento, ¿no es cierto?, del orden público. El tema es el siguiente, yo quiero empezar por ahí. El presidente de la República, y lo acaba de decir también Carlos Basombrío, ha dicho que durante 10 años no han habido aumentos de sueldos a los maestros. Durante 10 años, o que prácticamente no han habido aumentos de sueldos. Bueno, desde hace varios días, el general Daniel Mora está haciendo circular un cuadro muy significativo de los aumentos de sueldos a los maestros, donde está clarísimo cuándo ha habido sueldo y cuándo no. Y eso creo que es bien interesante de compartir con ustedes. Es decir, en el quinquenio pasado, por más que el señor Basombrío y el presidente de la República estén desinformados o no quieran aceptar esa realidad porque les parezca pues desagradable, el aumento de sueldos a los maestros sí se dio. Podríamos llamar a Jaime Saavedra, que fue ministro de Educación, para que le explique al presidente cuáles fueron los aumentos de sueldo que sí se dieron en el quinquenio pasado. En el quinquenio en que no se dan aumentos de sueldo es con Alan García, es exactamente ahí.
Pero luego de Alan García, sí se dan. O sea, es como si el ministro Zavala, que en ese momento era ministro de Economía en el 2006, y el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski, se hubieran quedado en el 2006. Acá está, pero clarísimo, este cuadro se llama índice, yo lo he retuiteado, Eduardo lo ha retuiteado, lo estamos retuiteando por todas partes, se llama Perú, índice salarial de los docentes según gobierno del año 1 al año 5. Y la curva más elevada, más alta, más grande, la que sobresale por encima de todo, son los 5 años del gobierno Humala. O sea, es que me expliquen eso. Está clarísimo. ¿Dónde se va en picada el sueldo de los maestros? En el primer gobierno de Alan García. No hay que ser un genio para saber eso. Pero en el segundo gobierno de Alan García, no sube mucho, sube prácticamente nada. Y de donde se dispara, si tú ves el cuadro acá, se lo voy a presentar a Ismael, es en esta línea azul donde se dispara el sueldo del gobierno de Humala. Entonces, no es verdad que los sueldos de los maestros no han tenido incrementos en los últimos 10 años. Eso es mentira. Y si el gobierno lo repite como excusa, ¿qué dice el maestro que está en huelga? Ah, no se han dado cuenta de que los han aumentado. Ah, vamos por más, pues. ¿De qué estamos hablando? La escala salarial está clarísimo. La fuente está adaptado y actualizada por GRADE. GRADE es una organización de investigación científica, académica. Yo no creo que Pedro Pablo Kuczynski desconozca a GRADE, ni Fernando Zavala desconozca a GRADE, ni tampoco que lo desconozca el señor Basombrío. O sea, GRADE es una institución seria. El cuadro está aquí. Yo lo voy a seguir retuiteando todas las veces que sean necesarias. O sea, no pueden ser tan burros. O sea, este cuadro es clarísimo. O sea, no es que no se le haya subido a los maestros. El gobierno que más le subió a los maestros fueron en los 5 años anteriores. Es verdad que en el gobierno de Toledo, efectivamente, hubo un aumento importante. ¿Por qué? Porque los sueldos venían atrasadísimos. Pero atrasadísimos. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Fujimori, ahí, efectivamente, en Fujimori 1 y Fujimori 2, se mantuvieron muy atrás. ¿Por qué? Porque venían del subsuelo en el que los dejó Alan García primero, ¿ok? Entonces, en el histórico, o sea, Velasco, ¿no es cierto? De verdad. Bastante detallado, ¿ah? En el tiempo y todo, ¿eh? Velasco está más cercano, si quieres, ¿ya?, a Humala, ¿no? Y ya Fujimori 1, que se acercó un poquito. Pero el índice más alto de aumento de sueldos de maestros ha sido en el año 5 de Ollantumala. ¿Quién era ministro? Saavedra. Pregunta, ¿alguna vez mientras el ministro Saavedra fue ministro hubo huelga de maestros? Y estuvo 3 años de ministro, no 5 meses, 3 años. ¿Alguna vez hubo huelga? No hubo huelga. ¿Por qué no lo llaman y le preguntan si fue ministro de este gobierno también hasta que lo votaron? Hasta que lo votó el fujimorismo. ¿Por qué no le llaman y le preguntan, oiga, ¿sabes qué? Disculpa, ¿no? Yo sé que estás en el Banco Mundial, ocupándote de la educación planetaria, ¿no? Pero ¿podrías darnos una manito para, ¿no? ¿Cómo hacías para que no te hicieran huelga? Además, varias cosas. La semana pasada, no sé, yo escuché mal, ¿no? Pero yo escuché, se acabó la huelga, ¿no? ¿Te acuerdas que escuchamos? Sí, claro. Todos regresan a clases. No, habían arreglado con el Cusco. Entonces pensaron que como habían arreglado con el Cusco, que eran los que más tiempo estaban en huelga, entonces ya pues los invitaron a Palacio, se tomaron su foto, hicieron su tecito, ¿no? Y en ese momento habían 10 regiones en huelga. Hoy hay 18, pues. Porque dijeron, ¿qué? Van a arreglar con... ni hablar. Todos, pues. Porque acá hay un problema combinado. Hay un problema de reivindicación y hay un problema de liderazgo. Ahora, para hablar del liderazgo, el señor Pedro Castillo se llama, está hoy en primera fila en la foto del diario El Comercio. Es el que sale con el puño en alto gritando. La pregunta es, señora, de repente usted no ve la foto, pero si la ve, mírela bien y pregúntese, ¿qué debería enseñarle este señor a su hijo?
educación física, matemáticas, no sé. Yo lo veo en esa actitud y no me gustaría que le enseñe nada. No sé tú, Ismael, que tienes hijos chicos. Por supuesto que no. Definitivamente estos señores están dando una mala educación a todos. ¿Qué es esto? Lo de ayer nada más ha sido desastroso. Vamos por partes. Vamos. Ahorita vamos al Congreso ayer. La invitan a la señora Martens a que hable de educación, ¿no es cierto? ¿Qué implica la educación entre otras cosas? No solamente el conocimiento de ciertas materias, ¿no es cierto?, sino guardar ciertas formas, porque las formas son justamente parte de la buena educación. Mientras la señora hablaba, pegaban de alaridos, no se escuchaba lo que ella decía. ¿Y por quiénes pegaban de alaridos? Un piquete, entre los cuales se encontraban estos señores, ilustres invitados de la congresista Marisa Glave, del congresista Rosas, que se agarró a golpes con la policía para que no se llevaran detenido a una persona que no podía estar delante de la avenida Bancay. Es algo así como si yo le dijera a la ministra: ven, pasa, te invito a conversar con nosotros, pero voy a traer a los huelguistas para que te tiren piedras, ¿ya? Entonces, miren, si yo hubiera sido la ministra, me paraba y decía, es imposible continuar hablando porque lo que yo digo no se está escuchando debido a los gritos de las personas invitadas, los señores congresistas. Cuando los señores congresistas logren controlar a sus invitados, yo sigo hablando. Si no pueden controlar a sus invitados, yo no puedo seguir hablando, porque yo no he venido aquí a levantar la voz. Por lo tanto, me retiro. Y se quedó sentada, y hablaba, y sacaba sus cuadritos, Nadie la estaba escuchando. A esos que pegaban de alaridos no les interesaba escucharla. No les interesaba un pepino lo que la ministra dijera, porque ellos lo que querían es esto, lo que les daba el comercio, salir en la primera plana de los periódicos hoy. Decir, el dirigente soy yo, no el Comité Ejecutivo Nacional de SUTEP. Yo mando, yo mismo soy. Yo rompo más, yo pateo más, yo me tiro al piso. Se tiraron al piso en el Congreso. Sí. Se revolcaban por el piso para que la policía no lo saque. Esos eran los invitados de Frente Amplio, liderados por la congresista Marisa Glave. Mire, uno sabe a quién llevar a dónde, ¿no? Pero si tienes un invitado que pega de alaridos en un sitio donde tienes que escuchar, porque se supone que la han invitado a la señora ministra para escucharla, ¿no? Porque si no la han invitado para escucharla, ¿para qué la invitan? Pésimo manejo de todos, del Congreso, del Ejecutivo, un desastre. Y el presidente hoy, claro, invoca a los docentes, regresen a sus clases, con cierta firmeza hay que decir el mensaje, ¿no? Sí, pero no van a decir, no, pues, no nos da la gana de regresar a nuestras clases, ¿cuál es el problema? Que nos paguen 4.000 soles, no, regresamos a la OIT. Ya les han dicho, les damos 2.000 soles en diciembre, no nos da la gana. Entonces que les descuenten, pues, maldición, China, como ofrecieron que iban a hacer, ¿no es cierto?, a partir de lunes. ¿Les han descontado? No. ¡No! No, yo ayer lo decía en un programa que voy a tener que repetir hoy. Un gobierno, eso me lo enseñó, ¿sabes quién? Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay. Me decía, un país pequeño como el nuestro no se puede dar el lujo de no ser serio, porque dejamos de existir. Un país grande sí puede ser informal si quiere, no ser serio, ¿no? Los Estados Unidos pueden no cumplir su palabra. Uruguay no, Uruguay tiene que ser serio. Y lo mismo pasa con un gobierno débil. Un gobierno débil no se puede dar el lujo de no ser serio. Si tú dices que le vas a descontar, entonces le vas a descontar. No puede ser que la ministra de Educación diga que va a conversar con 2 representantes por cada región, escogidos por los parlamentarios. O sea, la representación del gremio magisterial es decidida por el Parlamento Nacional. ¿Es el Parlamento Nacional el empleador de los maestros del Perú? Por lo tanto, el seleccionador de sus representantes. O sea, ¿a qué hora nos perdimos? Yo ya no entiendo nada. Y además con el filtro nuestro, de hecho, claro, porque lo que está diciendo el ministro del Interior es que son terroristas. No todos, ¿no es cierto? Pero que hay personas infiltradas, y lo ha hecho el presidente también, de movimientos radicales violentistas, ¿ya? ¿Cómo quieren que se los ponga? ¿No es cierto? Entonces, o pónganse de acuerdo, o sí son, o no son. Si no son, entonces que los reciban.
Si sí son... Ahora, acá hay otro problema más complicado aún, porque si ya no va a haber sindicato único nacional, o sindicato unitario de trabajadores de la educación peruana, ya no va a haber, y hay que lidiar con 25 regiones, entonces los que tienen que lidiar con esas huelgas son los presidentes regionales, porque ellos les descentralizaron la economía, la educación.